Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites este tiempo, la oportunidad y sobre todo nos has dejado tu palabra para que recurramos a ella y en ella encontremos tantas cosas interesantes, pero sobre todo útiles para nuestra vida. Te pedimos que tú señorees este estudio, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nos lleve a todo conocimiento que nos sea útil, a toda verdad, que nuestras almas, nuestros espíritus sean impactados para que esta palabra sea puesta por obra. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero iniciar comentando que el hombre es el mismo ayer, hoy y por siempre. La condición del hombre no ha cambiado. El hombre sin cultura que el hombre muy culto, tiene las mismas tendencias, la misma, dice la palabra, dureza de cerviz, la misma dificultad de aprender, de poner atención, de obedecer, la misma rebeldía. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de estos seres de otras épocas en la Biblia, aunque nos está hablando de otra cultura, otro lugar, otra forma de pensar, otras condiciones, porque a veces son viudas, a veces son enfermos, muchas diferentes clases de personas que nos menciona la Biblia, aún así siempre tienen cosas que son afines a nosotros. En esta ocasión yo voy a tratarles sobre el rey Nabucodonosor. Tratamos un poquito de él en las últimas ocasiones que estuvimos hablando del templo de Salomón, porque vimos que cuando Nabucodonosor asedió la ciudad y cuando la sitió y cuando gobernó, allí vimos que él destruyó ese templo. Fue lo que cuando nos encontramos con él en los estudios pasados. Pero ahora quiero que lo conozcamos un poco más, porque él nos va a mostrar algo a lo largo de su vida. Él era un hombre no del pueblo de Dios, era un hombre idólatra, de los pueblos alejados de Dios y de su palabra. Y entonces, a pesar de eso, número uno, Dios lo usa para ejecutar un juicio sobre su pueblo. Y después de eso, Dios se manifiesta al rey Nabucodonosor en 3 ocasiones. Una primera ocasión le da un sueño, que es lo que vamos a tratar en esta reunión. La segunda vez que le habla es a través de un testimonio impactante. Y la tercera vez que le habla, le da una advertencia sobre su carácter, le da un tiempo para que asimile la palabra que Dios le habló. El rey no lo considera, sigue en sus propios caminos y Dios ejecuta un juicio sobre él, pero no un juicio destructivo, sino solamente para darle una enseñanza. Y después de ese juicio y después de que él realmente aprende la lección, Dios lo restaura y le da una gloria aún mayor a la que tenía. Entonces, en esas 3 ocasiones importantes en que Dios se manifiesta con él, nosotros vamos a aprender cosas. Porque nosotros muchas veces, siendo pueblo de Dios, pareciera que no lo fuéramos. Pero aún eso no nos exime, no nos liberta, no nos aligera, porque aún a los hombres que han sido idólatras, que no han sido pueblo del Señor, que no le han conocido,
tienen manifestación suya y tienen la oportunidad de reconocerlo, volverse a él y junto con ese considerarlo en su vida, recibir sus bendiciones. Entonces, vamos a ver que el rey Nabucodonosor, decíamos que había ido a Israel, se había enfrentado con ellos, había hecho, dice la palabra en Segunda de Reyes 24:1, que el rey Nabucodonosor hizo campaña contra Israel y los venció. Y entonces se llevó de los principales príncipes jóvenes, agraciados, agradables, perfectos, o sea, de la casa de la nobleza de Israel, se lo llevó a su tierra con la intención de instruirlos en su reino, de compartirles de su cultura. Y entre esas personas que se fueron, se fue el profeta Daniel, junto con otros 3 jóvenes, de nombre Ananías, Misael y Azarías y Daniel. Eran 4 jóvenes príncipes de Israel. Entonces llegan a Israel, a Babilonia, y vemos que Daniel, en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel, dice: propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Esto, pues si no tenemos un antecedente del conocimiento, no lo entendemos, porque ¿cómo podría el comer de lo que el rey comía contaminar a Daniel? Bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Israel presentaba sus sacrificios primero en el tabernáculo, después en el templo, y que de esa carne había diferentes tipos de ofrenda. Había una que se llamaba holocausto, que es una ofrenda del todo quemada, en la cual todo el cordero que se entregaba al sacrificio era consumido por el fuego. Nada de él se tomaba. Se ponía en el altar de bronce, se le prendía fuego y era consumido hasta que se calcinaba y se convertía todo en cenizas. Ese es el holocausto. Cuando nosotros escuchamos el término holocausto, significa ofrenda o sacrificio del todo quemada, o sea, quemada completamente. Pero no siempre era así. Tenían otras formas de presentar sacrificio, donde inclusive la carne se ponía como en un perol, pero sin agua. Eso sí, existía la prohibición de que a esos carneros, a esos corderos que se presentaban para sacrificio, no se les podía agregar agua. Esto tiene una enseñanza, desde luego, también espiritual, pero como ahora no es tema, no lo vamos a ver. Entonces se hacía como una carne en su propio jugo en el fuego, y era sacada con unos garfios de esos peroles, y la primer porción que se sacaba, que era como la pierna, era para los sacerdotes. Se sacaba primero una parte de ese cordero y era apartada para los sacerdotes. Y después ese resto de la carne era dada para la persona que había ofrecido el sacrificio, y de ahí podía comer. Entonces ellos, no sé si solamente esa carne comían, o si cuando también querían tomar carne para su dieta normal, si habría alguna
serie de cosas que tendrían que hacer. Yo lo desconozco, la verdad, lo voy a tratar de investigar para otras ocasiones, pero definitivamente sí tenían la ley de que tenían que ser desangrados los animales, porque para ellos la vida estaba en la sangre, y decía que no podían comer animal que tuviera su sangre, ni animales que hubieran muerto ahogados, porque se quedaban con su sangre. Entonces, aparte, en este lugar del rey, no sé si también en base a su alimentación y a sus ídolos y a sus religiones de ellos, también sus animales hayan sido ofrecidos a otros ídolos. Y entonces Daniel por eso se resistió a comerlo. Y ahí él pues hace una prueba, le ruega a esta persona accede, y no puede creer que comiendo solamente vegetales, que fue lo que él se dispuso a comer, solo vegetales, pudiera estar fuerte, y él tenía temor de que decayera su salud y que eso le trajera problemas con el rey. Entonces él le da testimonio de cómo con la bendición de Dios, pues eso era más que suficiente, y resultaron ser ellos más fuertes que todos los otros jóvenes que sí se habían alimentado de la carne y del vino del rey. Entonces, él se los lleva en un principio, pero los deja a un rey, al rey Sedequías, lo deja gobernando por 10 años. Bueno, no, pone otros reyes, y el gobierno dura gobernándose Israel 10 años. Pero con Sedequías, al tercer año de su reinado, él decide rebelarse, y es cuando provoca la ira de Nabucodonosor, y es cuando ya arrasa Israel, lo destruye todo, arrasa Jerusalén, destruye el templo, se lleva todo lo que vimos la otra vez, todos los instrumentos del templo. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 36, del 11 al 20. Jeremías, que era el profeta en aquellos tiempos, él le decía que Dios no le iba a bendecir en esa rebelión. Pero en ese tiempo también había otros falsos profetas que le decían a Sedequías que sí, que iba a ganar esa rebelión. Y entonces él no atiende a los profetas verdaderos, que eran Jeremías y Isaías, me parece, y a Jeremías lo mete a la cárcel, lo encarcela, y él aún en la cárcel persiste en estarle dando la noticia de parte de Dios de que no haga esa guerra, porque va a ir en contra de ellos. Pero el rey no lo atiende, y además se había vuelto idólatra, por eso no podía distinguir ni obedecer la palabra de Dios. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 36, del 12 al 14. Entonces, viene Nabucodonosor, asedia Jerusalén, la tiene un tiempo sin comida ni bebida, hay mucha hambre y muerte en la ciudad. Y esto se menciona en 2 de Crónicas 36, y en 2 de Reyes, y en Jeremías 3. Después de esto, de que ya se toma la ciudad, Sedequías es capturado tratando de escapar. Lo vimos también en una ocasión, lo comentamos, que sus 2 hijos son ejecutados delante de él, y a él le sacan los ojos, y luego se lo llevan prisionero a una cárcel en Babilonia. Vienen y saquean el templo. En el 7º día del 5º mes, en el día 19, en 2 de Reyes 25, 8 al 9. Y se dice que se llevaron todo de Jerusalén, y también a los nobles y todas las cosas que había en el templo. Esto también lo encontramos en Jeremías 52, del 17 al 23, y el inventario de todo lo que se llevaron. Y se dice que también se llevaron a los habitantes de Jerusalén y de Israel encadenados como esclavos. Entonces, en esa opresión, en ese dolor, en los ríos de Babilonia,
se eleva una plegaria en el Salmo 137 y en Jeremías 25:9, y allí vemos que cómo el pueblo de Dios en esa tribulación, en ese sufrimiento, entiende y cae en la cuenta que todo eso se debe a su desobediencia. Estando Daniel en el reino ya del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 1, el rey Nabucodonosor tiene una visión en la noche, dormido, pero lo inquieta, lo despierta, ya no puede dormir. Y era el tercer año del reinado del rey Nabucodonosor, o sea, acababa de ascender al trono recientemente, hacia unos 3 años. Y entonces él manda llamar a los adivinos y a los sabios que habían servido a su papá. Y como estas personas, sus ingresos, su riqueza y todo se la ganaban ellos haciendo la declaración de lo que Dios revelaba para el futuro de los reinos, pues Nabucodonosor los quiso probar. Y entonces les dijo: necesito que me digan qué soñé y qué significa mi sueño. Y si no lo hacen, los voy a matar. Si lo hacen, les voy a dar premios y regalos. Pero resulta que ellos le dicen: pues no, dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Y les dijo: no, necesito que me digan todo. Entonces ya un enviado del rey ya va a buscar a todos los sabios para ejecutarlos, porque no hay quien diga. Pero Daniel se entera y le dice a este servidor del rey: no lo hagas con tanta prisa, llévame con el rey, déjame hablar con él. Y entonces se presenta Daniel y le dice al rey que le dé un poco de tiempo para consultar con Dios, y si él decide revelar el sueño, pues él se lo va a comunicar. Entonces se pone junto con sus otros 3 amigos, que les repito, se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías se ponen a orar, y Dios no aclara a Daniel si se lo da en visión o en sueño, pero le muestra a Daniel lo que el rey Nabucodonosor quiere saber, y ya pide que lo lleven a su presencia, y él empieza a decir que él vio una estatua enorme, la cual tenía una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, un tronco de bronce, unas pues como caderas y muslos de hierro, y unas piernas de hierro mezclado con barro. Y entonces, como le explica muy bien al rey en lo que había consistido su sueño, el rey siente ya confianza en lo que él le va a dar de interpretación. Y entonces Daniel le dice: mira, rey Nabucodonosor, esa cabeza de oro eres tú y es tu reino. Dios te ha permitido que tengas un reino muy poderoso, y tú representas esa cabeza de oro y tu reino. Después vendrá un reino que no va a ser tan poderoso como el tuyo. Por eso está representado por plata. Después vendrá otro que será todavía menos poderoso, y por eso se representa con el bronce. Y por último habrá el de barro mezclado con hierro. Y también dentro de este sueño le dice que él veía una piedra que era cortada no con mano humana de la montaña, y que era arrojada a los pies de la estatua, y que esa estatua era destruida completamente por esa piedra que golpeaba sus pies,
pero no solamente le rompía los pies, sino que destruía toda la estatua hasta que quedaba reducida a polvo, y esa piedra que había venido a golpear se erigía en una gran montaña, y era una montaña que permanecía por siempre. Entonces, una vez que le dice eso, le dice, lo que tú has visto, Dios te ha permitido conocer el futuro, porque te habla de tu reino y de los reinos que vendrán después. El siguiente, ya después nosotros que hemos tenido oportunidad de ver la historia, ya sabemos a qué reino se fue correspondiendo cada una de las partes de esa estatua. Y entonces vemos que la cabeza de oro, que era el reino del rey Nabucodonosor, duró 66 años. Era extenso, pero no fue el más extenso de todos, ni fue el que duró más tiempo. Entonces, ¿cuál era su fortaleza? Que ahí solamente el rey Nabucodonosor era el único que mandaba en ese reino. Su voz, sus pensamientos, él era como el dios de ese lugar. Su voz, sus pensamientos, todo eso era lo que se tenía que ejecutar. Y nadie podía contradecirle ni nada. Era en eso su grandeza. Después la plata llega el reino de Medo-Persia, donde ya no es tan fuerte porque ahí, aunque hay un rey, había unos príncipes que también eran muy poderosos y que en cierta forma influenciaban al rey y le ponían ciertos tropiezos y lo hacían que hiciera ciertos cambios. Y aunque ese gobierno duró, ese reino duró 208 años, más que el de Nabucodonosor, pero ya el rey no tenía ese mismo poder ni esa misma autoridad. Después el bronce representa a Grecia, que también fue un reino poderoso, pero allí, de hecho, el gobierno estaba principalmente dirigido por una aristocracia que estaba formada por los eruditos y los sabios. Ahí todo lo que era en Grecia, todo el conocimiento, la filosofía, la medicina, las matemáticas, era muy apreciado. Entonces, todos los que practicaban esos conocimientos eran como la aristocracia y tenían mucha influencia en el gobierno. Y ese reino duró 185 años. Después el hierro representa a Roma, que es el más extenso y es el que más años duró, porque duró más de 500 años. Pero era un reino donde los emperadores, donde tenían que ser elegidos por un senado, por unos fuerzas militares. Entonces había muchos implicados en los gobiernos de ese gran imperio. Aunque el imperio duró mucho tiempo, no tenía tanta fortaleza. Y después el barro mezclado con hierro se supone que aún no se declara. En parte es lo que estamos viviendo, porque todo lo que es Francia, Italia, Inglaterra, parte de Rusia, parte de África, parte de la India, todo eso abarcaba el Imperio Romano. Hoy son muchos países. Por eso aparece el hierro a la vez que el barro, porque ya no todo es Roma, no todos son romanos, pero están colocados en todo ese territorio que fue el Imperio Romano. Y en un tiempo futuro va a venir esa gran roca cortada no con mano humana a destruir ese gran gobierno que aún no se forma, pero que en cualquier momento puede surgir. Por eso nosotros hablamos de que son los finales de los tiempos, porque estamos esperando ese momento donde toda esa área de esos gobiernos que se han unido, por lo pronto se unieron en lo que es la Unión Europea.
pero pues la Unión Europea no abarca todo el Imperio Romano, todavía podrían unirse más. De hecho, se supone que se tienen que unir 13 naciones, y de esas 13 naciones salirse 3, quedar solo 10, y de ahí surgirá un gobernante sobre las 10 naciones, y eso será cuando venga ya a establecerse lo que representa la roca, que es el reino celestial eterno. Entonces, este primer encuentro es el que tiene Dios con Nabucodonosor, pues le permite, número uno, ver que Dios está al control, no tan solo de su reino, sino de todos los reinos que va a haber en la humanidad, y se lo revela a él. Ahí Nabucodonosor empieza a ver cómo es el pensamiento de Dios, que gobierna todo a través de la eternidad. Pero aún así, pues él no reconoce que eso proviene de Dios, que es un Dios poderoso, pero aún así en él no hace demasiada influencia, un cambio no genera en él. Entonces muchas veces nosotros así estamos, reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos su conocimiento, reconocemos que nada se le escapa, que sabe todo el pasado, el presente y el porvenir, pero aún así eso no se transforma, eso no se traduce en una transformación en nuestras vidas, en nuestras personas. Entonces, en este día eso es lo que vamos a aprender, a conocer un poco más a Nabucodonosor, conocer de esta revelación que él tuvo, qué significa, y que cómo, a pesar de que se reconozca ese conocimiento, ese poder, esa eternidad, a veces eso no es suficiente. Y bueno, hay que meditar en eso si nosotros sí hemos entendido eso de parte de Dios, y sí el saber eso ha creado una transformación en nosotros. Por lo pronto yo diría, pues, pensar que, como dice la Biblia, no nos podemos ocultar para nada de Él. Dice que somos como peces en una pecera. Él ve y sabe lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos, lo que pensamos, lo que queremos. Y entonces, sabiendo eso de Dios y de su poder, pues lo que más nos convendría es estar de acuerdo con Él. Vamos a despedirnos. Señor, cuántas gracias te damos, porque vemos que sí, que nosotros somos como ese Rey poderoso, porque tú nos has dicho igual, que nos has dado todo, Señor, todo nos ha sido dado junto con Cristo Jesús, que nos has hecho reyes, que nos has preparado tronos en tu casa, que nos has preparado lugar, que tu gracia se derrama sobre nosotros. Pero a pesar de eso, Señor, a pesar de ver tu bondad, tu eternidad, tu poder, seguimos actuando como si nosotros pudiéramos decidir, como si nosotros pudiéramos hacer y deshacer, en vez de someternos a tu voluntad, a tu dirección, a conocer tu palabra para conocerte más profundamente. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, en esa debilidad que tenemos, en esa inhabilidad que tenemos de poner toda tu palabra por obra, Señor. Queremos ser obedientes, queremos ser instrumentos en tus manos, queremos poder llevar tu palabra a todas partes, pero primero que nada a nuestra vida, Señor. Conocer tu voluntad y hacerla con gozo, sabiendo que es para nuestro bien. Nos despedimos con gozo, después de haber sido aleccionados por ti en tu palabra, que pasan y pasan los años, pero sigue siendo tan cierta, tan verdadera como si fueran las noticias de hoy. Te damos gracias, te bendecimos, alabamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Esperamos nuestro próximo encuentro con ansia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.